Impactante noticia desde el Vaticano. El Papa Francisco ha fallecido este lunes 21 de abril. Un pontífice que rompió moldes, caminó con los pobres y habló fuerte donde había silencio. Pero ¿cómo un técnico químico de Buenos Aires se convirtió en el primer papa latinoamericano? Imagina un hombre que renunció a la pompa vaticana para vivir entre los pobres, que desató pasiones al invitar a la iglesia a salir de sus sacristías y que con gestos tan sencillos como compartir un mate usó la misericordia como arma de cambio. Esta es la historia de Jorge Mario Bergoglio, un jesuita que rompió esquemas, despertó polémicas y dejó un legado tan apasionante como enigmático. Pero ¿qué secretos ocultaba Jorge Mario Bergoglio antes de convertirse en Francisco I? Su viaje comienza en un barrio humilde de Buenos Aires, donde un joven químico descubrió su vocación en la compañía de Jesús. Pero pronto su nombre reverberaría en los pasillos del Vaticano, desafiando tradiciones milenarias con gestos inesperados. ¿Sabías que impulsó reformas que sacudieron a la curia? Pero también enfrentó críticas feroces por posturas audaces. Su legado abarca misericordia, justicia social y encíclicas que cambiaron el diálogo global. En este video te revelaremos cómo fue su ascenso, sus aportes revolucionarios y las controversias que dejaron huella. Cuando el humo blanco se alzó sobre la Capilla Sixtina aquel 13 de marzo de 2013, el mundo contenía el aliento. ¿Quién era ese tal Francisco? ¿El primer papa jesuita y latinoamericano de la historia? La Iglesia Católica acababa de vivir algo inédito: la renuncia del Papa Benedicto XVI, un gesto que no se veía desde hace más de 600 años. El Vaticano estaba sacudido por escándalos de corrupción, abusos sexuales y una crisis de credibilidad que amenazaba su misma autoridad espiritual. En medio del caos, emergió un hombre de silencios intensos y mirada penetrante que no quiso el trono dorado, tampoco quiso los zapatos rojos, sino el nombre de un santo pobre: Francisco de Asís. ¿Casualidad? ¿Mensaje? La elección no fue solo simbólica, marcó el inicio de una nueva era. Mientras los cardenales buscaban estabilidad, el mundo recibió una sacudida. Este nuevo pontífice no venía a conservar, sino a reformar. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar? ¿A quiénes incomodaría? Su pontificado no comenzó con certeza, sino con preguntas. Y la mayor de todas estaba por revelarse. ¿Podría un papa cambiar el curso de una institución milenaria? Y así comenzó el camino de fuego de Francisco. Antes de ser papa, antes de ser cardenal, fue simplemente Jorge. Nació en Buenos Aires en 1936, hijo de inmigrantes italianos, en un hogar sencillo donde la fe se vivía en lo cotidiano. ¿Quién imaginaría que este joven tímido, apasionado por el tango y el fútbol, ocultaba una vocación que cambiaría al mundo? Estudió química, pero algo más fuerte lo llamaba. Un día, tras una confesión que lo marcó profundamente, decidió entrar a la compañía de Jesús. ¿Pero por qué los jesuitas? Porque allí encontró una disciplina férrea, una entrega total y una visión profunda del servicio. Fue maestro, rector y provincial de los jesuitas en Argentina durante tiempos turbulentos, incluyendo la oscura dictadura militar. ¿Cuál fue su rol en aquellos años? Un enigma que aún hoy genera debate. Esa formación forjó su carácter: austero, estratégico, silencioso, pero con fuego por dentro, y ese fuego pronto lo llevaría a lo más alto del episcopado.
Ahora, el escenario estaba listo para el ascenso del hombre que incomodaría a muchos. Desde los pasillos silenciosos de los colegios jesuitas, Jorge Bergoglio fue ascendido con una mezcla de humildad y estrategia que desconcertaba a muchos. En el año de 1992 fue nombrado obispo y auxiliar de Buenos Aires. ¿Pero qué vio Roma en él? ¿Qué lo diferenciaba de otros? Tal vez era su estilo sobrio, su cercanía al pueblo y su capacidad para moverse entre los poderosos sin perder el lenguaje de los sencillos. En 1998 se convirtió en arzobispo de la capital argentina, y allí su figura se volvió imposible de ignorar. Rechazaba privilegios y viajaba en colectivo, cocinaba su propia comida, pero también hablaba fuerte contra la corrupción, contra la pobreza estructural y así contra el poder mismo. Entonces su nombre empezó a sonar en el Vaticano. ¿Quién era este pastor que caminaba con los pobres y desafiaba al sistema? El cónclave del 2005 ya lo había tenido en la mira. El reloj del destino se acercaba y Roma pronto lo llamaría para siempre. Roma estaba en silencio. Una fumata blanca rompió el cielo del 13 de marzo del 2013, pero nadie esperaba ese nombre. Habemus Papam, Jorge Mario Bergoglio, un argentino, un jesuita, un forastero del sur que nunca había trabajado en la curia. ¿Pero por qué él? ¿Qué estaba buscando la iglesia en medio de escándalos, divisiones y pérdida de credibilidad? Y eligió llamarse Francisco. ¿Pero por qué ese nombre? La respuesta es sencilla, porque como San Francisco de Asís, quería una iglesia pobre para los pobres. Su primer gesto lo dijo todo. En vez de bendecir al mundo, pidió que el mundo lo bendijera. El misterio era total. Mientras miles lo miraban en la plaza de San Pedro, pocos sabían que detrás de esa sonrisa humilde había un plan. Una nueva era estaba por comenzar, una que dividiría aguas dentro del Vaticano y pondría a prueba las estructuras más antiguas del poder eclesial. Lo que venía no sería cómodo. Desde el balcón de San Pedro hasta los rincones más olvidados del mundo, el Papa Francisco no tardó en mover las fichas. ¿Pero qué quería realmente? ¿Reformar? ¿Despertar? ¿Provocar? Lo cierto es que su pontificado fue todo menos predecible. Comenzó limpiando la curia romana, enfrentando redes de poder internas que operaban desde las sombras. ¿Quién más se atrevería a desafiar al mismísimo Vaticano desde dentro? Luego llegó Laudato Si, una encíclica revolucionaria que hablaba del planeta como un hogar común, pero también como una víctima del egoísmo humano. La iglesia empezaba a hablar de ecología, justicia social y migraciones como temas teológicos. Eso no tenía precedentes. Francisco abrió puertas a los divorciados vueltos a casar, promovió el diálogo interreligioso y visitó cárceles, favelas y zonas de guerra. Su iglesia era un hospital de campaña, pero estas decisiones también encendieron alarmas. Dentro de los muros vaticanos, muchos empezaban a preguntarse: ¿está el Papa cambiando demasiado? ¿Está rompiendo lo que no debería tocar? Y entonces comenzaron las críticas, algunas silenciosas y otras ensordecedoras. El próximo capítulo de su historia ya no sería de reformas, sino de controversias. Las reformas internas que impulsó Francisco no fueron simples ajustes administrativos, no. Fueron golpes quirúrgicos al corazón de una estructura milenaria, y no todos estaban preparados para lo que venía.
Desde el primer día, supo que su enemigo no era externo, estaba adentro. Comenzó por el IOR, el Banco del Vaticano, ese laberinto financiero envuelto en rumores de corrupción. Francisco exigió transparencia. ¿Qué secretos se esconderían tras esos muros? Pronto, varios altos cargos fueron removidos o renunciaron misteriosamente. Pero no se detuvo ahí. Reestructuró la curia romana con la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, fusionando dicasterios y redefiniendo el papel de los laicos, incluso permitiendo que mujeres ocuparan cargos de alto nivel. ¿Revolución? ¿Herejía? ¿Progreso? Las respuestas dividían pasillos y púlpitos. Introdujo la tolerancia cero contra los abusos, aunque muchos consideraron que aún quedaba camino por recorrer. Para algunos fue el papa de las víctimas, para otros su justicia llegó tarde o a medias. Estas reformas acudieron al poder interno. Algunos cardenales comenzaron a expresar públicamente su oposición. ¿Estaba Francisco desmantelando la iglesia o devolviéndole su esencia? Y mientras el fuego de la transformación ardía en Roma, una sombra comenzaba a crecer. La controversia ya no era interna, el mundo entero la observaba. Mientras en los pasillos del Vaticano algunos lo miraban con recelo, en las calles del mundo lo aclamaban con cariño. ¿Cómo logró Francisco conquistar a millones sin decir una palabra? Tal vez fue ese gesto inesperado. ¿Pagar él mismo la cuenta del hotel tras ser elegido papa? O quizás aquella primera frase desde el balcón: recen por mí, en vez de bendecir al pueblo como era costumbre. Vestía simple y hablaba claro. Abrazaba sin miedo, simplemente un papa humano. Sus visitas a cárceles, hospitales y barrios marginados no eran solo actos simbólicos, eran declaraciones. No quería un trono, quería una banca al lado del pueblo. Y así fue como lo apodaron, el Papa del Pueblo. Pero esa cercanía también trajo críticas. ¿Era demasiado progresista? ¿Demasiado mundano? Y así como su popularidad crecía, también lo hacían las tensiones internas y externas, porque mientras sonreía a las multitudes, se avecinaban los desafíos más intensos. Y así fue como bajo esa sonrisa cálida y su andar sencillo, se escondía un torbellino de controversias, porque no todos aplaudían su estilo pastoral ni sus reformas audaces. ¿Quién era realmente el Papa Francisco? ¿Un revolucionario o un hereje disfrazado de pastor? Algunos sectores conservadores lo acusaron de confundir la doctrina. Su apertura hacia los divorcios vueltos a casar fueron polémica. Sus palabras sobre las personas LGBT, un escándalo. Su crítica constante al capitalismo salvaje, una bomba. Y dentro del Vaticano, no todos estaban de acuerdo. Las resistencias internas crecieron. Cardenales que antes eran aliados se convirtieron en voces disonantes. ¿Estaba dividiendo a la iglesia o salvándola de una lenta agonía? Mientras tanto, escándalos de abusos sexuales continuaban saliendo a la luz, y aunque Francisco se enfrentó con firmeza al encubrimiento, ¿fue suficiente? Sus viajes a zonas de conflicto, sus silencios estratégicos ante ciertos gobiernos y sus visiones de una iglesia en salida lo volvieron blanco de críticas, pero también de mucha esperanza, porque mientras algunos lo desafiaban, otros lo seguían con devoción. ¿Héroe o hereje? ¿Reformador o provocador?
Con Francisco, nada era blanco o negro, y en medio de esa tensión se avecinaba una etapa aún más desafiante. En los últimos años, el ritmo del Papa Francisco comenzó a cambiar. Ya no caminaba con la misma ligereza. ¿Se estaba apagando la llama del pontífice más disruptivo del siglo XXI? Las imágenes en silla de ruedas, los rumores de renuncia, las intervenciones médicas levantaron una sola pregunta. ¿Estamos ante el ocaso de su pontificado? Pero incluso con dolencias visibles, Francisco siguió hablando con fuerza. Sus mensajes no perdieron filo. ¿Cómo es que un cuerpo débil sostenía una voz tan potente? Algunos decían que ya preparaba el terreno para el futuro de la iglesia. Otros sospechaban decisiones inesperadas. Y en medio de esta fragilidad física, continuó su misión con tenacidad, como si supiera que el tiempo era corto, como si lo mejor aún estuviera por venir. Porque en este cierre incierto se gesta un legado, un eco que quizá no se entienda hoy, pero que marcará el futuro de la iglesia y del mundo entero. Y entonces fue así que el mundo despertó con la noticia. El Papa Francisco había partido. Silencio en la plaza de San Pedro. Campanas que no sonaban como antes. Rostros con una pregunta. ¿Qué deja un papa como Francisco cuando ya no está? No fue solo un pontífice, fue un símbolo. Una grieta en los muros centenarios del Vaticano. Una voz que incomodó, pero también que sanó. Su muerte no apagó el eco de sus gestos. Lavar los pies a los olvidados. Abrazar a los rechazados, levantar puentes donde antes solo había muros. Algunos lloraron, otros susurraron. Ahora comienza su verdadera influencia, porque a veces el legado no se mide en vida, sino después. ¿Qué semillas plantó? ¿Quién recogerá ahora sus frutos? ¿Será recordado como el Papa de los pobres o el reformador incompleto? Y mientras el humo ya no sale de la chimenea, la historia apenas empieza a escribir su verdadero capítulo. Desde su elección en 2013, su pontificado fue un faro de compasión y apertura, pero también un terreno de intensos debates. ¿Tú qué crees? ¿Fue escuchado o solo tolerado? ¿Cuál crees que es el legado que nos deja el Papa Francisco? ¿Sus gestos de humildad? ¿Su enfoque en los márgenes? ¿O tal vez sus decisiones sobre obispos y cardenales que sin duda marcarán el rumbo del Vaticano por décadas? Su paso por la historia no fue neutro, pero déjame leerte y comenta cuál crees que fue su mayor aporte. Lo que sí es un hecho es que la comunidad católica extrañaremos profundamente al Papa Francisco, por su calidez, por su sencillez y por su valentía para abrir caminos que quedarán grabados en el corazón de todos sus fieles. Su partida deja un vacío, pero también una huella imborrable de amor. Descansa en paz, Papa Francisco. Tu voz sigue resonando. Y quiero aprovechar para invitarte a suscribirte a este canal. Entra diariamente y únete al Rosario de Difuntos. Por cierto, oremos juntos por el alma del Papa Francisco, confiando en la misericordia de Dios y en la esperanza de la vida eterna. Tu oración cuenta. Nos vemos en el próximo video.